Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio. Sean ustedes médicos oftalmólogos y oftalmólogas bienvenidos a la primera sesión del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco AC, sesión conjunta con la Asociación de Retina de Occidente, a cargo del presidente 2015, doctor Humberto Ruiz García, el cual dirigirá el tema de hoy. Como primer punto, cedo la palabra al doctor Eric Yair Oregón Miranda como secretario de la Mesa Directiva 2015. Buenas noches, voy a hacer un breve resumen del acta de la sesión anterior. Siendo las 8:30 del jueves 15 de enero, se dio por iniciada la primera sesión ordinaria del año 2015. En esta se hizo bienvenida por el presidente saliente, lectura de la sesión anterior, lista de asistencia, se realizó un informe de actividades académicas del colegio durante el año 2014, se hizo un informe de la tesorería por el doctor Miguel Ángel Rodríguez, se hizo un informe del coordinador de finanzas, el doctor Ernesto Lázaro, y se hizo también informe del presidente saliente, la doctora Claudia Chacón. Se recibió un mensaje por el doctor Jorge Eugenio Valdés García, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Se recibió un mensaje a los asistentes y toma de protesta por parte del presidente del Consejo Mexicano también de Oftalmología. Se hizo un agradecimiento y presentación del programa de actividades de la doctora Aurora Gutiérrez Barrón, que es la presidenta entrante del colegio. Dicho programa mencionó que, entre otras cosas, va a contar con 8 sesiones ordinarias académicas, 3 sesiones administrativas, 2 cursos de actualización, el primero del 2 al 4 de julio y el segundo en septiembre, a cargo de la filial de oculoplástica y de las filiales de retina, catarata y corneal de septiembre. Aparte, 2 suspensiones por periodo vacacional de Semana Santa, y se planeó también una presentación de casos clínicos y trabajos libres el 5 de marzo del presente año. Después del acto académico, se invitó a los asistentes a degustar una cena y se amenizó por el grupo Sax y Voces, dando así por terminada la primera sesión del 2015 a las 11:45 de la noche aquí en la Cámara de Comercio de Guadalajara. ¿Se aprueba el acta? A continuación, queremos realizarles una atenta invitación. No sé si podemos poner las diapositivas. Con el objetivo de ampliar los beneficios de ser colegiado, se pensó en la idea de hacer una convocatoria de presentación de trabajos libres y casos clínicos para la obtención de becas académicas, principalmente para residentes o para cualquier médico oftalmólogo asociado en el estado. Se está convocando de manera más atenta a todos para que quien guste envíe algún trabajo libre o caso clínico. Vamos a pasar a la siguiente. Dicho trabajo constaría de un abstract más o menos de una cuartilla, y se planea eliminar entre 25 participantes a 8 presentaciones orales que se realizarán el 5 de marzo. La fecha límite para recibir los resúmenes sería el 24 de febrero del 2015. Pasamos a la siguiente, por favor. Y el correo allí no se alcanza a ver muy bien, pero es convocatoria colegio@hotmail.com. Más adelante se les hará llegar por escrito de todas maneras esta información, y se planea dar premio a primero, segundo y tercer lugar, que constaría básicamente en apoyos de índole académica. Se planea realizar un jurado por parte del Comité Científico del Colegio de Médicos Oftalmólogos, y ya se ha realizado invitación a los jefes de enseñanza de las instituciones que avalan a residentes en la ciudad de Guadalajara, las que están avaladas por universidades nacionales. Cedo la palabra al doctor Mora con un aviso. Como habrán escuchado, la doctora Aurora ha estado muy preocupada por el hecho de que ante la Asociación Médica ante el Colegio Médico de Oftalmólogos de Jalisco, ante la Dirección General de Profesiones,
estamos aparentemente atrasados si fuera de muchas normas que nos han instituido. Y entonces, en ese sentido, en la tarea que fuimos a la Dirección General de Profesiones, me indicaron que como coordinador académico teníamos la necesidad de presentar lo que a continuación voy a comentar. Ellos comentan que todos los ponentes, cuando sea una asociación o colegio médico como somos nosotros, tenemos que tener al inicio de cada plática por parte de los ponentes una declaración de no conflicto de interés. ¿Qué es un conflicto de interés? Ahí está la definición. Se refiere a cualquier situación en la que se pueda percibir un beneficio de interés personal o privado que pueda influir en el juicio o decisión de un profesional. Es decir, como ustedes pueden ver ahí en el artículo número 1 de la COFEPRIS, igual que en la Academia Americana de Oftalmología, vamos a estar obligados, los que son o los que somos ponentes, antes de cada plática, a señalar si tenemos o no conflicto de interés. La siguiente, por favor. Esto se refiere a que el objetivo es que se cumpla con la regulación vigente en nuestro país, que se cumpla con los principios éticos universales y transparentar la relación con la industria farmacéutica. Esto es muy importante, transparentar la relación con la industria farmacéutica. Y número 4, brindar a la audiencia, en este caso nosotros, ¿sí?, las herramientas necesarias para establecer un grado de credibilidad y entonces tener decisiones que cada quien pueda asumir. La siguiente, por favor. Ejemplo, esta es una declaración donde hay varias categorías. Uno, que un médico que exponga una plática o una charla, una conferencia, da una asesoría para determinada empresa, puede ser empleado, o puede ser un conferencista receptor de honorarios, o puede tener regalías o patentes por el hecho de que está presentando, o incluso tener fondos de inversión para investigación científica. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo. Hay un doctor X, Luis René González, que él declara que tiene una letra A, que es asesor, por ejemplo, del laboratorio Roche, por poner algo, que él recibe, otro médico que recibe por parte de los laboratorios OPCO, que recibe cierta cantidad para estudios científicos, ¿sí? Y entonces de esa manera se puede clasificar. La siguiente, por favor. Entonces, esta declaración de no conflicto de interés, que vamos a estar obligados a darlo o tenerlo antes de cada presentación por parte de cada participante, sea de catarata, de córnea, de retina, de lo que sea, lo que se está teniendo que hacer es que, como coordinador académico, le voy a presentar al Comité de Honor y Justicia, en este caso el doctor Humberto Ruiz Orozco, el doctor Arturo Santos y el doctor Abraham Gutiérrez, si no me equivoco, que vamos a tener que someter antes de cada presentación, poner antes de cada transparencia o poner antes de cada ponencia el hecho de tener una transparencia que diga: yo tengo un interés comercial con tal compañía, que es válido perfectamente, o no tengo ningún interés comercial con ninguna compañía. Esto no es que queramos o no queramos, esto ya es una norma y una regla que tenemos que cumplir en nuestro país para tener idoneidad de colegio de oftalmólogos, ¿sí? En este sentido, pues para que todos los ponentes próximos en el futuro, o estoy vivo cuando ustedes gusten, se pueda aplicar esta norma a todas las personas, a todos los médicos oftalmólogos que vayan a presentar una ponencia o que vayan a tener una participación, ya sea en una mesa redonda, etc. Esto no es demeritar, al contrario, es darle prestigio a nuestro colegio, que estamos cumpliendo con una norma que es establecida por la COFEPRIS y por una norma universal en la cuestión de enseñanza e investigación. Bien, continuando con los asuntos varios, tenemos nosotros la obligación de registrar a todo miembro que entregue toda su documentación ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, dado que la obligatoriedad de ser colegiado está por llegar en, no sé si en este año o el próximo, por aquello de que está como una propuesta de iniciativa de ley como obligatoriedad para poder ejercer la profesión, estar dentro de un colegio. Tenemos un atraso de 10 años, pero ya hay un miembro que va a ser, se integra al colegio para trabajarlo. Quienes no tengan sus cédulas estatales, les ruego ponerse de acuerdo con él. Él les va a llamar para que le hagan llegar sus documentos y podamos tener en regla ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco.
Bien, el señor Vicente está aquí con nosotros, yo se los presentaré para que lo conozcan. Hay otro punto, al llegar el señor Vicente nos va a apoyar porque hay una renuncia. Tristemente, una persona que queremos, que nos ha sido honestamente muy leal al colegio, pero está cansadito, por motivos de salud, presenta una renuncia voluntaria, irrevocable, que ya fue aceptada, se va a hacer con vamos a tratar de negociarlo, no precisamente porque es renuncia, no queremos que él se vaya desprotegido, vamos a tratar de que con derecho y apego a la ley se le dé lo necesario para que no sea ni perjudicado o desmerecido en su derecho, ni tampoco dejemos desprotegidos al colegio. Bien, que es el señor Juan Nambo. No sé si la Comisión de Finanzas esté ya enterado, pero yo los voy a citar y llegaremos a un acuerdo. Nada más. ¿Tenemos algún otro asunto, Vario, que quiera alguno de ustedes mencionar? El último es, entonces, que esto no concierne al colegio. Quiero que sepan ustedes que como tercera vocal de la mesa directiva de AMJ, fui requerida en una junta el día de ayer, en la cual me informan que igual que nosotros tenemos un congreso mundial, ellos tienen hay una confederación la cual viene a sesionar o a hacer un congreso aquí, y es la COFEMED, que es Confederación de Médicos de Latinoamérica. Se va a llevar a cabo del 25 al 28 en el Hotel de Fiesta Americana Minerva. No vamos a participar más de los que quieran. Yo los invito a que tengamos, de acuerdo a las cuotas proporcionales, que es uno por cada 10, o sea, un 10% de las cuotas pagadas, que somos de los más puntuales y tenemos derecho a 15 delegados a participar. Anótense con la señorita Fabiola Barrera Pelayo, que será quien nos ayude a llevar el conteo, y tenemos la siguiente invitación a esta reunión para programar trabajo el día 12 por la noche, a las 8 de la noche, en las instalaciones de la MJ, que es la Casa del Médico, Casino del Médico. Todos lo conocemos, bueno, los egresados de la Universidad de Guadalajara, si no, ella les informará. Parece ser que tenemos oportunidad también de conjunta hacer una asamblea médica de Jalisco, y ahí sí podríamos participar. Yo como tercera vocal propuse estar con ellos e invitarlos a la participación. En la siguiente reunión haré saber el cómo y están ustedes invitados. Buenas noches, muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Ruiz García para que dirija esta sesión. Muchas gracias, doctora. Pues muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a tratar de hacer una sesión que sea dinámica. Y bueno, creo que algunos de los médicos que ya tenemos un poco más de tiempo ejerciendo, hemos perdido tal vez una perspectiva clara de lo que es el manejo actual de la diabetes sistémicamente. Entonces decidimos hacer una sesión en la cual primero hablemos de este tema y posteriormente hablemos de casos clínicos, con la intención de que nos llevemos un mensaje de la parte sistémica y actualizada, y después poder tener una sesión en la cual podamos discutir casos clínicos de aplicación diaria que nos puedan nutrir, y que no sea una sesión de tantas diapositivas y de tantas clases. Me gustaría presentarles a los ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. En primera instancia quiero presentarles al doctor Roberto Barrientos Ábalos, quien es, aparte de un estimado amigo, es un endocrinólogo ampliamente reconocido y bueno, retomando un poco de lo que se mencionaba, sí nos gustaría aclarar que los ponentes de esta
sesión no reporta ningún conflicto de intereses relacionado a estas presentaciones y que hablaremos también del uso fuera de etiqueta del bevacizumab. El doctor Roberto Barrientos Ábalos tiene un currículum muy extenso. Entre lo más destacado es que es médico adscrito al servicio de endocrinología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, encargado de la clínica de neuroendocrinología, es profesor de la universidad y es miembro de múltiples sociedades que son afines al área de endocrinología y expresidente de la Sociedad Jalisciense de Endocrinología. También nos acompaña la doctora Gabriela López Caras Hernández, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Retina, destacada especialista de retina egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y ha recibido diferentes reconocimientos tanto de organizaciones nacionales como internacionales. El doctor Sergio Hernández Zamota, quien viene de Morelia, él es socio de la Asociación de Retina de Occidente, egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, máster en Salud Pública, miembro de la Academia Nacional de Cirugía y autor de múltiples artículos y capítulos de libros. Y finalmente el doctor Enrique Roy Melo, quien es especialista en retina, egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera, él es investigador del SNI CONACYT, es director del programa de especialidad de retina médica y quirúrgica de la UDG y director del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales. Entonces, podemos tener una discusión muy nutrida y, bueno, finalmente recalcar los objetivos, que es actualización en el manejo sistémico de la diabetes mellitus, relevante al oftalmólogo y discusión de escenarios habituales de pacientes con retinopatía diabética. Antes de terminar, me gustaría hacer extensa la invitación a todos los asociados del colegio a la siguiente sesión de la Asociación de Retina de Occidente, que tendrá lugar el día jueves 19 de febrero en el Hotel Hilton, en donde hablaremos sobre abordaje médico y quirúrgico de patología macular. Tenemos una página en Facebook que detalla nuestro programa y en el cual se reciben todo tipo de comentarios y casos clínicos para la discusión. Sin más, los dejo con el doctor Roberto Barrientos con el tema de diabetes mellitus. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Venir a hablar acá de retinopatía diabética entre oftalmólogos y entre retinólogos va a ser muy complicado porque nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Entonces, a ver cómo me va. Estoy también dispuesto a toda la crítica. En la endocrinología, lo de la declaración de conflicto de interés, prácticamente desde hace 2 años todo el mundo lo pone en sus diapositivas. Entonces, bueno, yo ya vine preparado. La siguiente. Estos números, primero, quise presentar un poco de la casuística de la diabetes. Cuando todo el mundo habla o nos pusimos alertas por el ébola o cuando paramos en México por los casos de influenza, bueno, si no mal recuerdo, se murieron 320 personas en todo ese escenario de la influenza. Bueno, pues los mexicanos, esta diapositiva de mujeres, como pueden ver, más o menos 4.2 mujeres por hora se mueren por diabetes. Entonces, cuando dijeron que la influenza se murieron 168, en un solo día son 101 y en total son 83,000 al año. Entonces, pues a los que nos dedicamos a la diabetes prácticamente la competencia es prácticamente nula. Este es un dato de la Secretaría de Salud del 2012. Y los hombres son 3.8 por hora, 91 en 24 horas y 84,000 y poco más al año. Entonces prácticamente tenemos la enfermedad de mayor mortalidad. No solo en México, México ocupa en la diabetes el lugar 13 de mortalidad y morbilidad en el mundo, pero los cálculos de la Federación Internacional de Diabetes hablan que como seguimos y como somos el país que más ha cambiado su índice de masa corporal en menos años, somos hoy actualmente los niños de México son los más obesos del mundo. Más o menos 74% de todos los niños que van a las escuelas en México tienen obesidad. Entonces nos vamos a cambiar del lugar 13 en diabetes. El panorama es que para el 2025 seamos el lugar 5 por población. Obviamente los chinos son 1,000 millones de habitantes, ellos van a estar en el 1 y en el 2 junto con la India, pero por población los mexicanos vamos a ser el número 5 honrosamente, que creo que de honroso no tiene nada, pues, pero y como todos ustedes saben, no hay ninguna política pública efectiva para
para lograr que esto realmente disminuya. Entonces, de aquí al 2025, estos números nomás van a empeorar, por más que los que nos dedicamos a diabetes nos esmeremos por lograr un buen control. Y bueno, esta foto, creo que ustedes son súper especialistas, una foto ahí con hemorragia. Quiero poner esta, perdón por las letras, que sí se va a ver bien, pero lo que quiero mostrar aquí nada más en la línea vertical al centro de la tabla, el nivel ahí, el corte es 110, y las diferentes gráficas, una es la presión diastólica, la presión sistólica, los triglicéridos y la aparición de retinopatía. Como ustedes pueden ver, a partir del corte de 100 ya puede empezar a haber complicaciones externas. Entonces, desde el punto de vista del control de la diabetes, prácticamente las metas están dirigidas, aunque no se ponen de acuerdo bien entre los diabetólogos. La Asociación Americana de Diabetes dice que con hasta 130 en ayuno es tolerable, pero como pueden ver estas gráficas, incluso por arriba de 105 ya algunos pacientes no están controlados de forma adecuada y empiezan a aparecer complicaciones. Prácticamente todos los estudios que se hacen de diabetes, de seguimiento, de control y de desenlace cardiovascular, todos los estudios grandes también tienen desenlaces con lo que pasa con el daño microvascular, específicamente con qué pasa con retinopatía diabética. También obviamente hay brazos para nefropatía y hay brazos para neuropatía, y finalmente toda la mortalidad cardiovascular. Esto ha cambiado tanto que hoy en día la aprobación de todos los medicamentos que se hacen para diabetes, insulinas, combinaciones de fármacos nuevos, lo que sea, prácticamente ya no, hasta antes de del 2005, si un medicamento mostraba eficacia y seguridad en la reducción de la glucosa y en el control de la hemoglobina glucosilada, lo aprobaban, y con sus efectos secundarios como todos. Hoy en día ha sido tanto el impacto de la mortalidad cardiovascular y del daño macro y microvascular que para los nuevos medicamentos un brazo que les tiene la FDA y las agencias regulatorias europeas es que tienen que tener también un brazo de seguridad vascular, que también que muestren que haya mejoría en los desenlaces vasculares, tanto micro como macrovasculares. Y entonces es retinopatía, y el corte también en la línea roja es con 105 de glucosa. La diferencia es que los de arriba son indios Pima, los del medio son judíos Askenazi, y los de abajo son una población de Nueva York en Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden ver, de la raza que seamos, de la estirpe genealógica que vengamos, finalmente hay retinopatía en los pacientes que empiezan con descontrol metabólico, y esto es a partir de 105. Entonces, los que nos dedicamos a diabetes, insistimos en todos los pacientes que el control debe ser estricto, porque después de ver esa tabla nos queda claro que incluso pacientes con 115 permanentemente en ayuno empiezan todos ellos con retinopatía. Un poquito de las causas que llevan a la retinopatía diabética, insisto, pues ustedes son súper especialistas al respecto. Pero lo que quiero es destacar que hoy en día también uno de los blancos moleculares o de los blancos terapéuticos es tratar de frenar alguna de estas sustancias que nos lleven al daño tisular y a las hemorragias. Los factores de riesgo que están muy claros desde el punto de vista de la diabetes, obviamente la duración de la diabetes, aunque ustedes saben, algunos de ustedes primero diagnostican al paciente con diabetes antes que llegue con nosotros. Incluso en México, en la última encuesta nacional de salud, habla que más o menos la mitad de los pacientes con diabetes no se conocían con diabetes cuando los encuestaron, porque por múltiples causas, desde el nivel educativo, desde que la atención médica, desde que el mexicano no tenemos como cultura la prevención, etcétera. Pero obviamente con la duración de la diabetes, entre más tarde en la evolución de la diabetes, más daño en la retinopatía. Obviamente también la predisposición genética, la hipertensión, la obesidad infantil ha empezado a marcarse como un dato de daño de retina en pacientes con diabetes jóvenes asociados a diabetes tipo 2. La dislipidemia, la pubertad, como ustedes lo saben, un paciente con diabetes tipo 1 en la pubertad puede tener más riesgo de retinopatía proliferativa, y el tabaquismo. En cuanto a otros riesgos que prácticamente no se toman mucho en cuenta
pero que en los últimos años han sido razón de estarlos vigilando, es el deterioro cognitivo y los desenlaces cardiovasculares. Cuando ustedes que ven pacientes con retinopatía diabética, prácticamente cuando ustedes ya lo ven con la retinopatía establecida, muchos de ellos, más de la mitad de sus pacientes que están viendo van a tener desenlace vascular, y el que no tenga desenlace vascular y el que no muera por infarto agudo del miocardio o por evento vascular cerebral va a tener deterioro cognitivo. Está hoy en día muy asociado en los pacientes que tienen diabetes, que si ya aparece retinopatía diabética en los grandes estudios, uno de los más reconocidos, incluso es el estudio más referenciado en toda la historia de la literatura médica, es un estudio inglés que se llama UKPDS, que a lo mejor también ustedes lo conocen. En este estudio UKPDS, los pacientes que los han seguido, paciente que comenzó con retinopatía diabética también son pacientes, los brazos pequeños de esos estudios han mostrado que también tienen deterioro cognitivo. Entonces, cuando ustedes lo diagnostican, algo que en mi opinión también tienen que decirle al paciente, aunque en ese momento sí sepa que 2 más 2 son 8, también decirle al paciente que si no se tiene y se controla bien la diabetes, si no se muere por infarto y porque no sabe calcular bien cuántos son 2 más 2, el paciente va a tener deterioro cognitivo y va a tener enfermedad neurodegenerativa asociado al descontrol metabólico. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, bueno, pues ustedes saben que puede ser por 2 causas, por disfunción vascular de la retina o también por cuestión del daño neuronal. Y la patogénesis, bueno, insisto, ustedes son súper especialistas, no voy a enseñar acá el hilo negro. La disfunción endotelial, la activación de la cascada de la inflamación y el imbalance en la coagulación son parte de ellas. Y, perdón por la tabla. Los radicales libres de oxígeno juegan un papel fundamental, y el aumento de los factores de inflamación por un lado, y por otro lado la activación del factor nuclear kappa beta, que puede ocasionar daño celular progresivo. Una de otras partes de la patología tienen que ver con la activación de la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C, como también todos ustedes saben, tiene algunas subunidades, pero prácticamente todas ellas de la proteína quinasa C tienen como desenlace que una vez que se activan estas vías metabólicas en la retina, pues van a tener un desenlace sobre inflamación, edema, etcétera, que les va a ocasionar daño permanente. Esta tabla en particular, que qué bueno que se ve bien, el doctor que la publicó, el doctor Brownlee, la publicó en Nature en el año 2001, pero fue el primer médico o el primer científico que puso toda la cascada completa de inflamación, la cascada bioquímica. Recuerda con los que ya estamos más grandes que nos enseñaban que la vía de los polioles era la que nos ocasionaba retinopatía, daño vascular a los pacientes que padecían de diabetes. El doctor Brownlee incluso fue premio americano al científico del año. Logró instalar desde el punto de vista bioquímico cuáles eran los pasos bioquímicos que ocasionaban a través de todo el metabolismo de la glucosa, desde la vía de los polioles hasta la vía de los productos avanzados de glicosilación, lo que ocasionaba prácticamente todo el daño bioquímico en diabetes. Entonces, esta diapositiva es como muy característica de que no solo es solamente una vía, es de la exoquinasa, es la vía de los productos avanzados de glicosilación y también obviamente la vía de los polioles. Y todos ellos finalmente se vuelven un blanco terapéutico el día que queremos parar un poco la retinopatía. Otra gráfica de cómo hay la permeación vascular a través de los radicales libres de oxígeno. Y perdón por la imagen, no sé si es el proyector que pasó. Donde también los productos avanzados de glucosilación son capaces de aumentar el daño al DNA en las células, y esto a su vez causa inflamación y necrosis a través de la vía del factor nuclear kappa B. Esta gráfica, que yo creo que todos ustedes la conocen, famosa en New England Journal of Medicine, donde el factor derivado de endotelio ocasiona edema en las células de la retina. Y una vía nueva que al menos apenas me la encontré publicada en mi literatura, no la tenía en el radar, es la vía del WNT beta-catenina. Esta nueva vía, a través de esta nueva sustancia que se llama KS, es capaz también de ocasionar degeneración e inflamación a nivel de la retina.
Entonces, descubrirla me parece que es muy interesante, pero también nos da otra nueva vía posible de blanco terapéutico, que si al bloquear la vía de la WNT nos puede ayudar a evitar tanto daño en la retina. Ya hablando de las recomendaciones que desde el punto de vista de los diabetólogos, la revista de referencia de diabetes que es de cada año es la revista que la Asociación Americana de Diabetes pone como de las guías clínicas. A través de este journal pone los nuevos lineamientos de rangos de control, lo que se recomienda, lo que tiene nivel de evidencia A, B, C, 1, 2, 3 y de experto para el manejo digamos, de manera conjunta o ordinaria de todos nuestros pacientes con diabetes. Y cada año en enero pone sus nuevas recomendaciones, y obviamente para retinopatía diabética, como ustedes lo saben, para personas con diabetes tipo 1 lo ponen como que cada 5 años o a partir del 5º año después del diagnóstico de diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 2 a su ingreso, como también ustedes lo saben, entre el 15 y el 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 son al diagnóstico ya tienen cierto grado de retinopatía. Algo que es importante mencionar es que, bueno, en esta parte de esta tabla no lo puso, pero también hacen mucho énfasis en la diabética, en la mujer que tiene diabetes y además se embaraza. Son muy insistentes en que la paciente tenga buen control metabólico antes de embarazarse, pero prácticamente y en un país como el nuestro, que no tenemos una cultura de la prevención, casi todo el mundo dice, ups, estoy embarazada, antes de decir cuánto traigo de glucosa para poderme embarazar. Entonces, aunque la Asociación Americana de Diabetes no lo pone como tal, el Instituto para la Excelencia Médica de los ingleses, el NHS, ellos sí son muy específicos, ahorita lo vamos a ver más adelante, donde ellos sí ponen en qué semana del embarazo hay que estar sometidos a vigilancia médica de retinopatía, que la tenemos que enviar con ustedes. Esta gráfica me parece que también es práctica, al menos a mí me gusta mostrársela a mis residentes, donde dice el grado de hemorragias y de puntos por cuadrante para clasificar el grado de retinopatía. No sé si ustedes tengan alguna otra práctica o no, o alguna diferente, o estén en contra totalmente de esa gráfica, pero me parece que es muy práctica para decir que tiene cierto grado de daño por retinopatía, proliferativa o no proliferativa, y el grado de edema macular. Y esta es de las guías NICE de Inglaterra, donde dicen que el diagnóstico que hacemos de diabetes y embarazo, tenemos que enviar al paciente a la valoración por el oftalmólogo para saber el grado de retinopatía, sea en la primera semana, en la semana 8 o cuando se dé cuenta. En la semana 16 es necesario nuevamente revaloración. En mi hospital nosotros no nos dedicamos al control metabólico, al control prenatal, y de repente ya nos llegan después de la semana 20 con diabetes o después o más tarde, a pesar de que tenemos ahí un buen contacto con control prenatal para que nos las envíen lo más pronto posible, y algunas veces las estamos mandando a oftalmo después de la semana 26, 28, que ya es demasiado tarde, con los que ya tienen diabetes preexistente, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. En los de diabetes gestacional, como la unión materno-fetal o la madurez materno-fetal, después de la semana 24, en esas pacientes no nos preocupa la retinopatía. En el caso específico de diabetes 2 o diabetes tipo 1, que en la semana 16 no hayan mostrado ningún daño, que ustedes nos hagan favor de valorarla y que dicen que no tiene ningún daño, la guía NICE sigue insistiendo que en la semana 28 hay que revalorarla a estos pacientes. ¿Por qué? Porque si tuvo cierto grado de descontrol, ustedes saben que los factores de crecimiento asociados a la placenta pueden ocasionar más daño retinal. Las recomendaciones, Humberto me fue muy insistente en que a qué pacientes o cuándo es adecuado que sea intervenido quirúrgicamente o intervención, cuando ustedes pueden decir que un paciente está controlado o descontrolado su glucosa. Bueno, hay infinidad de artículos de buen control y mal control del paciente hospitalizado, o cómo le va a ir si tiene un procedimiento quirúrgico mayor o menor, si está en la terapia intensiva, si tiene trauma severo, etc.
pero prácticamente lo que sí tiene que hacer con todos nuestros pacientes, o lo ideal que sea sometido a cualquier tipo de procedimiento, tanto cirugía mayor como cirugía menor, es que el control glucémico sea lo mayor posible con la cirugía selectiva, claro está. Que la hemoglobina glucosilada sea menor de 6.5%, que el control perioperatorio sea la glucosa entre 130 y 180. Hay algunos estudios que muestran que cuando está por debajo de 80 hay más riesgo de hipoglucemia por el procedimiento o incluso de infección. Y en procedimientos principalmente en cirugía mayor. Y cuando la glucosa está por arriba de 180 tienen pacientes más problemas cardiovasculares y de infecciones. También la Asociación Americana de Diabetes habla que idealmente, aunque no cambia mucho el pronóstico de los pacientes, que la tensión arterial esté controlada y que la sistólica idealmente esté debajo de 120. Y algo que ustedes pueden pedirle siempre a sus pacientes es saber el grado de microalbuminuria. Y no se necesita hacer orina de depuración de creatinina en orina de 24 horas. Con que solo en el examen de orina le pidan con microalbuminuria de una muestra, tendríamos el grado de daño renal que tiene este paciente. Si el resultado es 0, pues excelente. Si ustedes ven que el paciente tiene microalbuminuria, también apuesten que si ustedes lo están atendiendo por retinopatía diabética y tiene microalbuminuria, ese paciente tiene de riesgo cardiovascular alto, entonces ese paciente tiene que entrar a rangos de buen control. Perdón por el tiempo, ahí voy más o menos todo el tiempo. En mi hospital, bueno, tiene la entrada a la Humanidad Oriente y aquí tenemos a la foto a nuestro fundador, Fray Antonio Cano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto. No sé, tenemos tiempo como para una o dos preguntas. Si alguien de los asistentes tiene alguna observación o pregunta que hacer, sí. Gracias y muchas gracias, doctor. Nos da datos que al menos para su servidor son de gran utilidad. Yo tengo una pregunta. Bueno, en el mundo, y México no es la excepción, pues tenemos que la primera causa de ceguera legal en la edad productiva es edema macular diabético, o sea, retinopatía diabética. Y tenemos que la retinopatía diabética es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus, por arriba de cualquier otra. Entonces, en las últimas encuestas en salud nos dicen que un paciente diabético, no importa su edad, en el transcurso de su vida tiene un 90% de posibilidades de tener edema macular diabético, o sea, la gran mayoría. Y esta causa de ceguera legal ha estado con nosotros desde hace más de 50 años y en todo el gremio de oftalmología y retina no hemos sido capaces ni siquiera de disminuirla un lugar, que queda en segundo lugar o tercero. Muchos consideran eso como el peor fracaso de la oftalmología, o sea, no hemos sido capaces de revertir la primera causa de ceguera legal en el mundo y no en México. Mi pregunta sería, en este caso, bueno, para los siguientes ponentes, doctora o el doctor Humberto o el doctor Roy, ¿estamos haciendo lo suficiente en las áreas de entrenamiento en oftalmología, en las residencias, para darle las competencias y habilidades a los residentes para afrontar este reto? Quiero un comentario ahí. Pues yo creo que la culpa no es de los oftalmos, la culpa es de la sociedad o de los sistemas de salud que no hemos sabido frenar la epidemia global que es la diabetes. La retinopatía nomás es la consecuencia de... A mí me gusta poner de ejemplo, no es tan a la par, pero me gusta poner de ejemplo lo que sucedió cuando el doctor Kumate decidió, y casi contra viento y marea, poner las vacunas en México. Las puso como en los 70s y hasta el 86 fue el último caso de polio registrado en México. O sea, una política pública acertada y efectiva tardó más de 15 años en hacer efecto. Bueno, el día de hoy, 5 de febrero del 2015, no tenemos una política pública efectiva, ni siquiera planeada, no les digo que empecemos a ejecutarla hoy, para frenar obesidad y diabetes y enfermedad cardiovascular. Si no frenamos esto, la proyección para México para el 2013 era que nomás 6% a 8% de la población iba a tener diabetes. Ya vamos casi en el 15%. Y para el 2025 esto va a seguir creciendo. Entonces, lo que ustedes tienen de trabajo es nomás consecuencia de que como sociedad no hemos sabido frenar este asunto. Y tenemos otro problema más. En pocas generaciones hemos cambiado mucho nuestros hábitos de comer, pero a la mal, no por el lado correcto, sino por el incorrecto.
Entonces, si tenemos a los niños más obesos del mundo, van a tener retinopatía y no es culpa de los oftalmólogos. Esa es mi percepción. Bueno, yo no participo activamente en la formación de médicos, no sé si Enrique quieres. Sí, bueno, a ese respecto yo nada más quiero comentar que uno de los pasos fundamentales, creo, para poder evitar esta tragedia es formalizar de entrada, la educación de los profesionales de la salud que se dedican a retina. La retina, desgraciadamente, la retinopatía diabética en casos como estos solamente tiene un chance, y una retina bien tratada puede tener alguna oportunidad, una retina maltratada no. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, y que ese es un tema que hemos discutido muchas veces con Arturo y con algunas personas que están aquí, es formalizar la educación, no solamente en oftalmología, que ya está formalizado, pero en los especialistas en retina, ¿no? Y no dejar o tratar de no dejar que el entrenamiento de los profesionales que se dedican a la retina pues sea un entrenamiento informal a la ICEMA, ¿no? Yo creo que esa sería una de las formas de contribuir a la solución del problema. Bueno, muchas gracias. Creo que todos tenemos una perspectiva clara sobre el reto, y ahora vamos a dar un giro que es diametralmente opuesto a lo que estábamos tratando. Una vez más gracias a Roberto. Vamos a hablar ya de cuestiones prácticas del manejo de los pacientes diabéticos en el día a día. Como les mencioné en un principio, la intención es que esta discusión sea dinámica. Si tienen alguna observación que crean que pueda ser de interés para el resto, no dejen de levantar la mano, pero sí queremos tratar de ser ágiles en los comentarios para cubrir la mayor cantidad de escenarios que el tiempo nos permita, para poder pasar a tener una cena agradable y oportuna. El primer caso que les voy a plantear es un caso de una paciente que podríamos llamar estándar en su presentación y en sus características clínicas, pero bueno, sabemos que el espectro de la enfermedad es muy amplio. En este caso vamos a hablar de un paciente femenino de 70 años con una historial de 15 años de control para la diabetes, que utiliza hipoglucemiantes orales, que tiene agudeza visual razonablemente buena o excelente, 20-25 en el ojo derecho, y con catarata incipiente. La imagen clínica no es muy clara, pero podemos ver que tiene los hallazgos característicos de un paciente con retinopatía diabética. Este paciente tiene exudados en la mácula, tiene hemorragias, aneurismas, y el ojo contralateral, si nos fijamos bien, no tiene tanto involucro macular, pero sin embargo sí tiene un ovillo de neovasos en el sector temporal. ¿Perdón? Y obviamente este paciente, la primera estudio en el primer encuentro, pues tenemos que hacer un estudio extenso para determinar cuál va a ser la estrategia de abordaje. Podemos observar en la tomografía de coherencia óptica macular como tiene una zona de engrosamiento focal que no involucra el área central, y si observamos el corte de alta resolución con detalle, observamos que sí tiene exudación intrarretiniana en el sector temporal, pero si hacemos un aumento o si nos fijamos con detalle en las características centrales, podemos ver que está conservada la presión foveal y la capa de fotorreceptores está íntegra en el área foveal. Y bueno, sabemos que este paciente tiene una visión de 20-25. El ojo izquierdo también no tiene engrosamiento central. Podemos observar, por lo menos en los cortes que tenemos en la imagen, que no tiene exudación que involucre el área foveal, y sin embargo en la fluorangiografía observamos esto, ¿no? Vemos como el área central no se ve muy afectada, pero en la periferia tiene zonas extensas de no perfusión capilar. Y el ojo izquierdo sí tiene neovasos con áreas extensas de no perfusión capilar. Entonces, tratando de iniciar la discusión y de que se pongan a pensar cada uno de ustedes qué haría con este paciente que tiene excelente agudeza visual, que aparentemente puede ser que tenga un buen control, aunque no lo sabemos, porque tiene 70 años y bueno, coincide con la evolución natural de la enfermedad. Y me gustaría preguntarle a Gabriela y a Enrique
brevemente nada más, ¿qué harían de primera intención en este caso? Bueno, ciertamente es un paciente con muy buena agudeza visual, tiene unas áreas muy extensas de isquemia periférica y aunque no tiene edema macular, pero bueno, a mi punto de vista, a pesar de que tenemos lineamientos que nos dictan que lo podemos observar, yo le pondría láser. ¿Por qué? Porque he tenido la experiencia en algunos pacientes en los que los veo así y regresan al mes y tienen hemorragias subhialoideas, hemorragias vítreas, o se complica muchísimo, y entonces a mi punto de vista yo le pongo láser a estos pacientes. Normalmente lo que hago para tratar de que no tengan edema macular es empezar el láser inferior y nasal para disminuir un poco la posibilidad de que hagan edema macular y tengan baja de visión cercana. Enrique. Bueno, para empezar yo diría el diagnóstico, yo clasificaría, podemos regresar al ojo derecho, y yo clasificaría este ojo como una retinopatía diabética no proliferativa severa o muy severa. No se ve bien la foto, de hecho en este caso me llegó. Podemos avanzar un poquito, que hay otras fotos ahí, que no sé si ahí están. Bueno, y aparentemente si regresamos al OCT con 20-25 en el ojo derecho, podríamos clasificarlo, más que clínicamente significativo o no, que ya hay muchas propuestas de que ya no se use esa terminología, sino que se use la terminología de edema macular con involucro central o sin involucro central. Aparentemente aquí tiene menos de 275 micras, por lo cual podríamos decir que el engrosamiento, si se fijan en el mapa, está ligeramente fuera de la fobia está respetada, aunque tiene 20-25. Sí creo que es importante decir ojo derecho es retinopatía diabética no proliferativa severa con edema macular que no involucra el centro de la fobia. Ojo izquierdo, retinopatía diabética proliferativa, probablemente ya tiene características de alto riesgo por la neovascularización en disco y la que tiene en periferia. Ahí, luego hiperfluorece un poquito más. Y entonces, siempre el consejo es, cuando se trata un paciente con retinopatía diabética, lo más importante es la visión central, la fobia, la mácula, y el objetivo principal del láser, y eso quiero ser muy insistente y siempre se lo digo a los residentes, no es evitar la hemorragia vítrea. El objetivo principal de la fotocoagulación panretiniana es evitar la retinopatía diabética proliferativa avanzada, es decir, el glaucoma neovascular y el desprendimiento de retina traccional. Muchos pacientes están perfectamente fotocoagulados y desarrollan hemorragia vítrea y no pasa nada, se les opera. Aquí lo importante es evitar a mediano y a largo plazo. Un paciente con estas características no le va a pasar, no se va a formar un desprendimiento de retina traccional en 2-3 meses. Eso, si nos podemos regresar al OCT. Y entonces lo que yo haría, probablemente, aunque está un poco a discusión, al ojo derecho yo no le pondría láser, al ojo izquierdo le pondría una fotocoagulación panretiniana. Y respecto al edema macular, aunque no esté involucrada el centro de la fobia, y si podemos ver en la angiografía ahí, podríamos decir que tiene una fuga focal de esos microaneurismas, y en estos casos el láser sigue siendo una opción viable, pero también se puede utilizar antiangiogénico. Como tiene 20-25 y el centro no está involucrado, no es criticable que alguien se espere, dependiendo de la sintomatología y la metamorfosia del paciente, a que alguien se espere a que avance un poco, a que baje un poco la visión, pero tampoco es criticable. Yo, por ejemplo, a lo mejor le pondría un par de sesiones de antiangiogénico y después lo que yo hago normalmente lo combino con triamcinolona y le pongo después, ya que se seca un poquito el centro de la fobia, que en este caso no está tan involucrado, unos disparos de láser a esos aneurismas. Y a este no le pondría láser panretiniano, al otro sí. Sergio. Sí, yo más o menos como Enrique, en el caso del ojo derecho, que es un edema que se puede apreciar en el OCT de características predominantemente focales, y en la foto clínica que vemos exudados circinados que amenazan el centro foveal, sí me gusta emplear láser focal, ¿no? Los aneurismas
centrales a la exudación circinada. Hay por ahí estudios recientes en donde se ha mostrado que muchos de estos casos se pueden iniciar con antiangiogénico y láser diferido, y que la agudeza visual es estadísticamente significativo mejor, ¿no? El gran problema que yo le veo al láser diferido en nuestro medio es que a veces el paciente pues deja de ir a tratamiento, ¿no? Por múltiples causas, porque pues se enfermó de otra cosa, porque ya no tuvo dinero, porque le cayó uno gordo al paciente, o porque simplemente se sintió bien. La exudación puede aumentar, irse debajo de la fobia, y exudados duros debajo de la fobia generan degeneración de fotorreceptores, que aunque después los quitemos con láser y con Avastin, a lo mejor la agudeza visual ya no sería la misma. Pues por eso me gusta, siempre y cuando los aneurismas no estén en las 1500 micras centrales que corresponden al área foveal, aplicar tratamiento láser focal. En el caso del ojo izquierdo, que ya, como bien dijo Enrique, es una retinopatía diabética ya proliferativa con características de alto riesgo, bueno, pues sí iniciaría definitivamente hay una fotocoagulación panretiniana, como lo marcan pues los cánones que todo el mundo conocemos. Muy bien, bueno. Yo nada más quisiera hacer una observación. ¿Podemos regresar a la angiografía panorámica del ojo derecho? Ahí. ¿Ustedes le pondrían láser a este paciente, láser panretiniano? Yo me esperaría. Realmente, como no hay proliferación, los estudios de DTRS mostraron que a la larga el fotocoagular de esta etapa temprana no te previene mucho la pérdida visual, ¿no? Acabas de decir que le caíste gordo al paciente y no va a regresar. Sí, bueno, con la intención de seguir, ahí tenemos buenos casos, y este punto que se discute es muy importante, porque finalmente la manera de pensar es adecuada a cada paciente, y si sabemos que este paciente tiene una buena posibilidad de controlarse y va a volver, puede ser que tomemos una actitud más observante. Y si sabemos que si están en un medio institucional que el paciente viene de muy lejos y no sabemos si se va a controlar, tal vez exista un criterio. No todo es apegado a los resultados de los estudios clínicos, y necesariamente tenemos que tomar en cuenta esos factores. El consenso del panel es que se supone es indispensable antiangiogénico en el ojo derecho. No, yo comenté no que... es así, ¿verdad? No. Pero bueno, entonces vamos a tratar de ser un poquito más ágiles con la discusión, porque los demás casos que tenemos abordan varios de los escenarios que ya se discutieron. El siguiente caso es el del doctor Sergio Hernández Damota, y precisamente es un caso que puede llegar a ser muy ilustrativo sobre este tipo de situaciones. Sí, gracias, Humberto. Sí, retomando un poquito lo que se ha comentado aquí en la primera plática, es un caso sencillo, no tiene mayor complicación. Es un caso que vimos ya hace unos 7-8 años. Se trató de un paciente masculino de 48 años de edad que refirió como antecedentes el haber padecido diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica de aproximadamente 10 años de evolución. Refiere que aparentemente estaba bien controlado, con 2 sesiones previas de fotocoagulación un año previo a la consulta primera que se le dio. Su motivo de consulta fue baja visual de aproximadamente 2 meses de evolución, con una agudeza visual de 20-200 en el ojo derecho y 20-20 en el ojo izquierdo, el resto sin relevancia. Ahí está. Este es un estudio de OCT con un equipo ya antiguo, con un Stratus. En el 2006 teníamos pocos años de estar realizando la tomografía de coherencia óptica, y podemos ver la presencia de imágenes hiporreflécticas circulares intrarretinianas que indican la presencia de líquido de aspecto quístico con pérdida de la depresión foveal.
sin datos de alteraciones en la reflectividad de la interfaz eritroretiniana, sobre todo que indiquen la presencia de alteraciones a este nivel. Es decir, un edema macular difuso con ciertas características de edema macular quístico. En ese entonces pues empezábamos a poner el Avastin, teníamos más o menos algunos meses poniéndolo, creo que se empezó a usar aquí en México en el 2005, finales del 2005 más o menos. Entonces se nos hizo un caso muy bueno. En aquel entonces no sabíamos bien cómo se usaba el Avastin, creíamos que se aplicaba 1 o 2 veces y ya con esto en el paciente. Bueno, en fin, se lo propusimos al paciente, el paciente aceptó, no regresó a la consulta que se tenía programada, sino hasta, o sea, no se le puso el antiangiogénico, no se regresó al paciente, sino hasta 5 meses después. Entonces obviamente cuando vimos al paciente, vimos el expediente, la nota previa, pues me dijeron, pues este paciente va a estar peor, ¿no? 5 meses después con ese edema va a estar peor. Le tomamos la agudeza visual y sorprendentemente de ese ojo tenía 20/60, 20/40, y le hicimos una imagen de control de OCT y pues ya sin edema, la depresión foveal conservada. Entonces obviamente dije, no, pues ya le pusieron una Avastin, ¿no? A este paciente, y le preguntamos, don Pedro, ¿le pusieron algún...? No le pusieron nada. De hecho vengo a que me revise para ponerme la inyección, aunque ya veo mejor. Pues seguro que no le pusieron, no, nada, doctor, te lo juro que nada le pusieron. Alguna inyección alrededor del nada me pusieron. Ay, qué raro, ¿no? Y otra vez repetimos el estudio, será, no, era el mismo paciente. Entonces reinterrogamos al paciente y en la primera visita nos refirió el paciente pues que estaba bien controlado de su hipertensión, de su diabetes, pero hasta ahí, ¿verdad? Ya reinterrogándolo nos había dicho que tenía una terapia homeopática, es decir, con chochitos, y que en esos 5 meses que no lo habíamos visto pues le habían empezado a dar su tratamiento, su esquema doble de antihipertensivos, su captopril, que a partir de entonces le pusimos captoprilizumab, y la hidroclorotiazida, que también le pusimos ya después hidroclorotiazida sept, aunque no había nada en ese entonces con esa terminación, pero bueno, bezafibrato y su inicio de insulinoterapia. Hay que recordar que en el edema macular diabético intervienen muchos factores de tipo sistémico. Es cierto que ayuda el láser, ayudan todos los antiangiogénicos, pero los factores de tipo sistémico son de vital importancia, son trascendentales, y desgraciadamente se nos olvida muchas veces el interrogarlos bien o el enterarnos un poquito de cómo está el paciente. Nos limitamos a preguntarle, ¿está bien controlado? Sí, voy con mi doctor del pueblo y estoy bien. Ah, no, pues está bien, no hay ningún problema. Me ha tocado ver, ante el advenimiento de múltiples antiangiogénicos, del bevacizumab, el Lucentis y todos los que hay están por venir, que les ponen de uno, les ponen de otro, y el edema macular sigue exactamente igual. Y, ay, ¿qué será? Pues es resistente al tratamiento, hay que hacer el switch y el cambio y ponle los Surdex y todo, y sigue igual, ¿no? Y no nos fijamos que el paciente a lo mejor no trae su antihipertensivo, no trae 200 sobre 120, y me ha tocado oír colegas que dicen, oye, ¿eso tendrá algo que ver? Pues claro que tiene que ver, ¿cómo que no? El paciente tiene edema de miembros inferiores, no, pues eso es aparte, ¿no? Pues ¿qué tendrá que ver con el edema? No, pues nada. Me encontré esta cita del Jakovic, la última edición, que tiene más o menos unos 4 años, pero yo creo que el concepto tiene mucha vigencia
Todavía nada más que me voy a acercar porque me graduaron mal los lentes, Bueno, este viene en el capítulo de retinopatía diabética y edema macular y demás. Y subrayé estos parrafitos. Dice: parece ser que los pacientes que tienen un aumento en el edema macular como evento colateral adverso debido a retención de líquidos y quienes mejoran después de darles diuréticos o hemodiálisis. Esto yo sí lo he visto mucho en pacientes nefrópatas. Yo creo que todos nosotros los que hemos estado aquí hemos tenido la experiencia de tener pacientes con edema macular que los someten a diálisis y les mejora el edema sin nada de inyecciones ni nada. Y si se acepta que la retención de fluidos, consecuencia de falla cardíaca, falla renal o otras causas, pueden exacerbar el edema macular diabético y pueden ser importantes situaciones para manejar. Y más adelante dice: en los pacientes en donde se presenta la diabetes a edad más tardía con proteinuria, hay mayor probabilidad de tener retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía renal, aquí hablan de retinopatía renal, no porque exista como tal, sino para resaltar la importancia del daño en el riñón, en la retinopatía y el edema como tal. Se puede superponer a la retinopatía diabética en pacientes urémicos y tiene un componente hipertensivo y un componente urémico. Los cambios hipertensivos incluyen hemorragias en la capa de fibras nerviosas, exudados algodonosos, estrechamiento o calibre irregular de las arterias retinianas. Los cambios urémicos incluyen edema de disco, edema difuso retiniano, que puede conducir a un edema macular masivo. No estoy sugiriendo con esto de que le hagamos al internista y que le hagamos el cálculo de depuración de creatinina a los pacientes y todo, pero que por lo menos nos cercioremos que el paciente esté con control por internista, no por el médico general. Eso no nos tardamos mucho en cerciorarnos de eso y en mantener una estrecha comunicación con él para decirle: oye, mira, tengo un edema macular refractario que ya le puso todo lo que estamos poniendo actualmente y no responde. Y eso a veces lo pueden tomar en cuenta ellos para instituir un tratamiento de hemodiálisis, diálisis y mejorar el edema sin necesidad de otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Sergio. No sé, Roberto, si quieras hacer un comentario particularmente de este caso y de los medicamentos que estaba tomando y si eso pudo haber tenido alguno. Comentabas del bezafibrato. Hay algunos estudios clínicos con bezafibrato, no sé si incluso algunos de ustedes participó en ellos. El bezafibrato tiene reportes como del 2010 que en pacientes que se utilizaba bezafibrato a dosis altas tenían disminución de la retinopatía diabética. Incluso ya hay estudios aleatorizados, prospectivos, donde los fibratos como tales, por su efecto sobre los PPAR gamma, tienen disminución de la progresión de la retinopatía diabética en particular. Entonces, más allá del buen control metabólico que tuvo ese paciente, me parece que el bezafibrato también dio la puntilla para que se controlara. Gracias, Roberto. El siguiente caso es de la doctora Gaby López Caraza. Buenas noches. Yo les voy a platicar sobre un caso de edema macular. De edema macular y del tratamiento que se le hizo a este paciente, para que tengamos, para que platiquemos de diferentes opciones de tratamiento que se hacen sobre edema macular diabético. Este es un paciente masculino de 60 años, tanto que estamos hablando del control sistémico. Este es un paciente muy cuidadoso, tiene un control sistémico muy bueno, toma sus medicamentos, está diagnosticado como diabético y como hipertenso y toma sus medicamentos y va a sus controles con su endocrinólogo de forma constante. Es un paciente que llega al consultorio ya tratado, ya fotocoagulado, panfotocoagulado en ambos ojos y ya con antecedentes de inyecciones de Avastin. Este es uno de esos pacientes que empezaron a tratar con un diagnóstico de retinopatía isquémica
sin diagnóstico de diabetes mellitus, y después se hizo el diagnóstico de diabetes mellitus, como platicaba el doctor, que muchos de estos pacientes llegan con nosotros sin el diagnóstico de diabetes como tal. Una capacidad visual de 20/400 y Jagger 0 en el ojo derecho, y 20/100 y Jagger 8 utilizando una lupa en el ojo izquierdo, con buena presión intraocular y pseudofágico, ambos ojos. Estas son las fotografías clínicas en donde podemos pues ver que tiene unas zonas de atrofia importante, tiene muchísimos exudados, un edema bastante importante, una retinopatía panfotocoagulada, el ojo izquierdo, que es su mejor ojo, con un edema también bastante importante. Se ve un poco borrosa la fotografía porque tiene una hemorragia vítrea que tiene más o menos 2 meses de evolución. La clasificamos como una hemorragia grado 2, principalmente inferior. La angiografía, en donde vemos que el paciente tiene abundantes huellas de láser. Este es el ojo derecho, el ojo izquierdo, donde podemos ver los microaneurismas, el láser que ya se le puso, pero aparentemente le pusieron un tratamiento selectivo, una panfotocoagulación, otra fotografía de fases más tardías y el OCT. La tomografía óptica en el ojo derecho, vemos una membrana epirretiniana, un aumento de volumen, formaciones intraquísticas, intrarretinianas, quistes intrarretinianos, exudados, un edema bastante importante, muy crónico, con bastante daño ya a nivel de fotorreceptores y de todo, y se ve atrófico toda la capa externa de retina. En el ojo izquierdo vemos un edema macular con algunos exudados y algunas formaciones quísticas intrarretinianas. Aquí está el de tercera dimensión, en donde podemos ver el aumento de volumen que se tiene en el ojo izquierdo, localizado, no está completamente en el centro. Y bueno, se le hace diagnóstico de retinopatía diabética fotocoagulada inactiva en el ojo derecho con edema macular diabético crónico, pseudofaquia, membrana hiperretiniana, ojo izquierdo, retinopatía diabética parcialmente fotocoagulada activa, hemorragia vítrea grado 2 inferior, edema macular diabético y pseudofaquia. Ahora, aquí quisiera yo comentar, después de esto, hicimos otra angiografía y no encontramos neovasos en el ojo izquierdo. Entonces realmente llegamos a la conclusión de que la hemorragia vítrea era secundaria a tracción, ¿no? Que eso es importante, ¿no? No siempre que tenemos una hemorragia vítrea vamos a tener neovasos que estén sangrando. Simple y sencillamente podemos tener una adherencia de la hialoides muy importante en alguna zona que esté generando una tracción en algún vaso y eso esté provocando nuestra hemorragia vítrea. Ok, nada más como comentario, no sé si alguien quiere comentar algo. Sí, ok. Se le dejó en semifowler, se le puso un láser argón en extrema periferia de ojo izquierdo. El láser argón en extrema periferia del ojo izquierdo, a pesar de que no había neovasos, fue con el fin de tratar de controlar un poco el edema macular. Ahorita les voy a comentar el punto por qué. Se puso Avastin en ambos ojos para tratar de mejorar un poco el edema macular. Y a los 4 meses posterior del tratamiento se tenía el ojo derecho sin cambio alguno en la agudeza visual y el ojo izquierdo sí había mejorado a 20/80 con Jagger 8. El 20/80 muy probablemente era más por la reabsorción de la hemorragia vítrea que por el medicamento como tal. Bueno, aquí el punto está en que nosotros lo que tratamos aquí, el paciente pues evidentemente era su ojo funcional, el ojo izquierdo, quería leer, estaba buscando más opciones. Ya sabemos que ya es multitratado, que ya le pusieron su láser, que ya le habían puesto, de hecho le habían puesto creo que triamcinolona subtenoniana como tratamiento para el edema macular, ya le habíamos puesto Avastin y el paciente no mejoraba en el edema macular. Le comentamos que existía la opción, en ese entonces estábamos con una cosa, un protocolo en donde se hacía vitrectomía y limetorrexis con el fin de tratar de mejorar el edema macular. El paciente aceptó, se hizo la vitrectomía, se hizo la limetorrexis. Al final de la cirugía se hizo un intercambio agua-aire y se le puso más Avastin. Bueno, esta es la fotografía del ojo derecho y así está el paciente en el posoperatorio. El punto del posoperatorio es, bueno, si se fijan, los exudados están más difusos, ¿no? Se disminuyó la concentración de los exudados. Esta es la angiografía.
Y fíjense en la tomografía. En la tomografía óptica vemos que el edema ha disminuido, que hay algunos exudados, bueno, ciertamente esos no los podemos quitar, pero el edema mejoró y la capacidad visual mejoró bastante. No me acuerdo cuánto, acá la tengo apuntada. La capacidad visual disminuyó bastante, mejoró bastante. Ya con refracción el paciente llegaba a 20-25 y con una adhesión de más 250 llegó a ver Jagger 2. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo de un paciente que mejora tanto estructural como funcionalmente, secundario a una vitrectomía. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Qué? Bueno, yo sí me gustaría que se considerara finalmente como la vitrectomía como una alternativa final en un paciente que ha sido recalcitrante en el tratamiento, tanto con antiangiogénicos, con láser, con esteroides, y que posteriormente el paciente pues finalmente quiere ver un poco más y tal vez disminuir la carga. Hay varios razonamientos que defienden o que postulan por qué la vitrectomía puede ser. Esto no se refleja en todos los estudios que están publicados. Sin embargo, bueno, es un caso interesante en el cual es el mejor ojo de un paciente que ya se le había hecho ahora sí que, como dicen, de todo, y no sé si hay alguna opinión que os hubiera opuesto al uso de la vitrectomía con disección de la membrana limitante interna. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Se maneja en muchos foros el consenso de que haces vitrectomía nada más cuando hay componente traccional del edema, ¿no? Eso es lo que manejan muchos compañeros, muchos colegas. Pero si hay reportes en la literatura, y este caso pienso yo que es buen ejemplo de ello, en donde tú al hacer vitrectomía sin haber componente traccional con y sin limitorrexis, puedes tratar estos edemas refractarios a tratamientos convencionales, ¿no? Se dice que aumentas la oxigenación de la retina con la vitrectomía, remueves el reservorio que representa el vitrio de los factores que producen dicho edema, entre ellos el VEGF, todos los demás, que eso a lo mejor puede ayudar por lo que sea, pero en algunos casos sí llega a funcionar. Bueno, nada más quisiera llamar la atención a la técnica de fotocorrección panretiniana que vimos. Probablemente ese edema fue resultado de una fotocorrección panretiniana mal aplicada. Yo no veo totalmente evidencia de que esa haya sido ni siquiera una retinopatía diabética progresiva con características de alto riesgo. Y esa fotocoagulación es extremadamente muy excesiva, agresiva, ¿no? Cierto. Entonces, a mi juicio, lo que estamos viendo ahí, sobre todo en el ojo derecho, es una iatrogénica. Sí, es muy cierto, el paciente sí tenía un láser muy extenso y las huellas estaban pegadas, tenía zonas de atrofia muy extensas, es verdad eso. Nada más quiero aquí recalcar una cosa en relación a lo de la vitrectomía. Se dice que la capacidad visual final adecuada en los pacientes vitrectomizados con edema macular se obtiene cuando se cumplen dos criterios: una resolución anatómica del edema macular, que ya bueno, entendemos perfectamente que disminuye el grosor macular y se quiten los quistes intrarretinianos, pero lo más importante para valorar a un paciente que sea un candidato adecuado para que podamos hacer nosotros una vitrectomía y tener un buen control, un buen resultado, sería valorar la integridad de los fotorreceptores confirmados mediante la presencia de la membrana limitante externa y la unión interna y externa de los fotorreceptores. Eso es importantísimo. Estamos hablando de que si nosotros por el OCT preoperatorio vemos que un paciente tiene pérdida de la membrana limitante externa, está rota la membrana limitante externa, solución de la continuidad, y no se ve la unión de los fotorreceptores de forma adecuada, es un paciente que aún nosotros obtengamos un buen resultado anatómico, no vamos a tener un buen resultado funcional. ¿Por qué? Porque no tenemos unos fotorreceptores funcionales. Entonces es un paciente que, aunque le hagamos el tratamiento de vitrectomía como última opción, como dice el doctor Humberto, no va a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque ya tiene un daño a nivel de fotorreceptores. Sí, bueno, eso se refleja tanto en patología
En las otras patologías maculares, la preservación de la capa de fotorreceptores observada por tomografía de coherencia óptica de dominio espectral es un factor pronóstico y si sabemos ver los OCTs probablemente podemos escoger mejor a los pacientes. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. Este caso es de Enrique. Este caso yo ya lo conozco y le pedí a Enrique que nos lo platicara de manera breve porque tiene una enseñanza muy particular sobre el manejo sistémico de los pacientes diabéticos. Adelante. Bueno, este caso ya tiene un tiempecito. Es una paciente de 55 años con 12 años de diabetes, es hipertensa, con hipoglucemiantes orales y antihipertensivos, pseudofaca, con una fotocoagulación panretiniana 2 años antes, una hemoglobina glucosilada de 9 y que refiere una disminución de agudeza visual de 2 a 3 meses. Esta es la angiografía que no está de muy buena calidad. Este paciente fue visto en institución y a nivel privado, entonces vamos a ver, y en diferentes tiempos, por eso vamos a ver que las tomografías son de diferentes aparatos. Pero bueno, este es el OCT basal en el ojo derecho, 423 micras con 20-150, y en el ojo izquierdo 592 micras con 20-100. En ninguno de los dos ojos hay tracción en la interfase vitreoretiniana, de tal manera que en este caso lo que decidimos, o más bien lo que el paciente se le aplicó, fue ranibizumab, y de acuerdo a lo que normalmente hago yo, le pongo antiangiogénico en un número suficiente de veces, generalmente 3 o 4, suficientes para que se seque el centro de la fobia, el área esta del OCT, bueno, no sé si se ve aquí, que quede con menos de 275 micras, y después de eso yo, además de combinar con triamcinolona, después de que se seque el área central, le pongo láser a las tablas que quedan engrosadas. Entonces eso fue lo que se planteó. Este es el resultado después de 3 aplicaciones de ranibizumab, en la que pueden ver que hubo una mejoría del grosor y de la agudeza visual. Este es el ojo derecho, la comparativa, el ojo izquierdo después de 3. Sin embargo, el paciente todavía no cumple con el criterio de tener menos de 275 micras y sigue teniendo menos de 20-20, que en los estudios multicéntricos pues, lo que se recomienda es que uno siga inyectando hasta que alcance las 275 o alcance una visión que no mejore nada después de 2 inyecciones consecutivas. Y como el paciente seguía mejorando, se tomó la decisión de seguir inyectando. Entonces eso fue lo que hicimos, y después de 5 inyecciones en el derecho y 6 en el izquierdo, el paciente llegó a 198 micras con 20-40 y 258 con 20-20. 2 meses después, el paciente aumenta el grosor, aparentemente hay una recurrencia, 20-60, 20-80, regresa y se decide aplicar nuevamente antiangiogénico. Y este es un mapa que quiero que vean, porque bueno, lo que yo hago normalmente es esperar a que se seque. Es un poco difícil, sé que hay unos compañeros que de entrada ponen láser combinado con antiangiogénico y triamcinolona, o combinación de láser con antiangiogénico, pero en mi opinión es un poco difícil a un área tan engrosada, y sobre todo si es un edema difuso, poner una parrilla que a mí no me gusta mucho en lo particular. Entonces yo lo que prefiero hacer es aplicar dosis de antiangiogénico suficientes para que se seque el centro de la fobia, como aquí ven, y focalizar, o digamos que reducir a donde estén las áreas de engrosamiento, porque eso puede indicar que es ahí el origen de donde después vuelve a filtrar el líquido, y ponerle un láser. De hecho, esto ya se demostró en el DRCRnet, en los pseudofacos sobre todo, tiene mucha utilidad. En esta tabla, en esta gráfica, lo que pueden ustedes ver es que si se pone láser diferido, ellos obtuvieron mejores resultados, y probablemente sin que en aquella época se supiera por qué. La razón es porque al disminuir las áreas de fuga, uno puede identificar mejor las áreas de engrosamiento y de fuga y poner un láser un poquito más selectivo. Entonces eso es lo que yo hago desde hace un tiempo, y aquí lo que hice, una vez que ya se había secado el centro, como pueden ver aquí, le puse en estas áreas de engrosamiento, le puse láser, y después de un mes de la triamcinolona
ranibizumab y láser, el paciente alcanza 20-30 con 230 y 268 micras con 20-20. Entonces es un resultado bastante bueno, pero el paciente 4 meses después de haber estado estable con citas mensuales regresa con una mácula con estas características, bastante engrosado. Hay un aumento, a pesar de que ya se le puso esta terapia triple, que es la que yo hago, regresa 4 meses después con un aumento en el grosor y con la fuga aumentada. Y entonces aquí, pues entonces hay que plantearnos qué es lo que está pasando. Aunque está bien descrito que los pacientes en los que se trata con antiangiogénico pueden requerir el primer año 8, el segundo año 4 y el tercer año 2, en este me llamó la atención de que estaba bastante bien la respuesta al antiangiogénico, y sin embargo, además de que lo combiné con triamcinolona y con láser, me llamó la atención que a pesar de eso hubo un aumento importante de la fuga. Entonces, aquí lo que se hizo fue investigar qué estaba pasando. Estos pacientes hay que ver si no tienen problemas renales, ahorita nos van a comentar un poco, hay que pedir, ver si el paciente no está empezando a tener retención de ácidos, un problema renal, retención de líquidos por alguna causa, y ver por qué aumentó de esta manera. Y resulta que el paciente estaba tomando Avandia, que es una glitazona, y está reportado que este medicamento es muy bueno para el control de la diabetes, y sin embargo uno de sus efectos secundarios puede ser la retención de líquidos, y está muy bien descrito que puede ocasionar exacerbación del edema macular. Resulta que este paciente, en el intervalo del tratamiento, empezó a tomar este medicamento y se le comentó al internista, se suspendió el tratamiento con rosiglitazona, y vean ustedes que pues realmente mejoró bastante la agudeza visual y el grosor, y así ha tenido alguna recaída, pero realmente ha mejorado bastante en cuanto a los retratamientos que ha requerido, y la agudeza visual final que fue bastante aceptable. Para concluir el caso, lo que les quiero aportar aquí es que no solamente yo siempre he estado en contra del uso de antiangiogénicos en el tratamiento de cualquier enfermedad de la retina, y además de que las terapias de combinación, yo creo mucho en ellas, por las razones que en la literatura ya está bien descrito que pueden llegar a funcionar, y en un momento dado, como dijo Gaby, puede uno recurrir incluso a la cirugía en determinados casos. También es importante buscar si el paciente no está teniendo algún problema renal o algún medicamento como esta rosiglitazona que afecte la retención de líquidos. Y si quisiera un comentario de nuestro amigo el internista. Sí, por favor. Bueno, cuando hablé de que todos los estudios de enfermedad de diabetes hoy en día para aprobar un medicamento tienen que tener seguridad cardiovascular, es gracias a la rosiglitazona. Fue la mala del cuento, porque en un estudio de control de seguridad resultó que en un metaanálisis, que por cierto estuvo mal hecho, aunque está publicado en New England Journal of Medicine, los pacientes que estaban sometidos a buen control con rosiglitazona tenían mayor mortalidad cardiovascular. Esa razón fue suficiente para que su productor, que es Glaxo, y la FDA lo pusiera sobre la lupa, lo vigilara, y finalmente, aunque después se demostró toda su inocencia, el daño ya estaba hecho y la rosiglitazona salió del mercado hace como 2 o 3 años. Las glitazonas en particular, todas ellas tienen muy buen efecto, incluso son antiangiogénicos. Ayudan al paciente in vitro, prácticamente todo el grupo farmacológico mejora la inflamación, mejora el perfil de lípidos, baja la grasa abdominal, etcétera, etcétera. Pero su único efecto secundario es que algunos de ellos, algunos pacientes que tienen un polimorfismo específico en el canal sodio-potasio del haz ascendente en el riñón, son capaces de activarse. Entonces son pacientes que retienen líquidos, y desde la primera dosis son capaces de producir edema. Paciente que no ocasiona edema desde las primeras dosis nunca va a tener edema, porque no tiene polimorfismo en el receptor en el canal de sodio-potasio que se puede activar por las glitazonas. Y en particular, insisto, la rosiglitazona fue la mala del cuento, y le fue muy mal, y otro caso más que para tachar con la rosiglitazona.
Muchas gracias, Roberto. Bueno, el último caso de retina médica que les vamos a comentar es un caso de un escenario distinto en el cual Gaby nos va a platicar de la experiencia en un paciente que ya fue vitrectomizado. Adelante, por favor. Bueno, nuevamente en relación a edema macular, nada más para tocar otro punto de tratamiento o otra opción, como las que hemos estado hablando. Vamos a hablar de un paciente de 65 años con diabetes tipo 2, ya posoperado de vitrectomía en ambos ojos, pseudofaco ambos ojos, con 20-100 y Jagger 24 en ojo derecho y 20-40 y Jagger 4 en ojo izquierdo. Prácticamente nos vamos a enfocar en el ojo derecho. El paciente refiere que está teniendo disminución de la bolsa visual tanto de cerca a lejos, tiene 20-50 con Jagger 24 para 2011, la primera vez que vimos a este paciente fue en 2010, y las fotografías clínicas se ven así, digo, ya tiene su láser, repito, está vitrectomizado, tiene un edema macular bastante moderado, ¿no? El ojo izquierdo se ve muy bien, el ojo izquierdo sin problema alguno. Aquí está la angiografía en donde podemos ver estas hiperfluorescencias en la región temporal superior, en donde y este es el ojo izquierdo, ¿no? Entonces otra fotografía de fases más tardías y nos vamos a enfocar en el OCT. En el OCT podemos ver que el ojo derecho tiene un ligero edema macular con nuevamente formaciones quísticas intrarretinianas, un aumento del grosor macular. Aquí está el mapa en donde podemos ver dónde está localizado todo el edema macular. Y bueno, decidimos volverle a poner un poquito de Avastin, ya le habían puesto Avastin de donde venía tratado, después intentamos una terapia combinada con Avastin y Kenalog, ya que el puro Avastin no funcionaba. En el momento en que le pusimos el Avastin y el Kenalog, tuvo una endoftalmitis aséptica. Esto es relativamente común en los pacientes pseudofacos, se trató sin mayor problema, pero al mes de la endoftalmitis aséptica observamos una baja visual del ojo derecho importante y tenemos este OCT en donde podemos observar que hay una membrana inflamatoria bastante importante, una membrana epirretiniana que genera una atracción en toda el área macular, un aumento de volumen, y bueno, decidimos hacer una vitrectomía nuevamente, hacer un peeling de membrana epirretiniana y ponerle más Avastin. Posterior a la cirugía, su capacidad visual se mantiene muy similar, 20-150, no mejora su visión de cerca, tenemos un edema macular residual, se vuelve a poner Avastin para tratar de mejorar este edema macular y sigue sin cambios en su capacidad visual. Para este entonces fue que nos vinieron a, bueno, salió el uso del Usurdex, que es un implante intravítrea de dexametasona, 0.7 miligramos. Entonces le propusimos al paciente aplicarle un Usurdex, ¿no? Tenía su presión intraocular bastante bien, decidimos que era una buena opción, se comentaba que, la verdad empezábamos a usarlo, se comentaba que tenía buena respuesta en este tipo de pacientes y se puso el Usurdex. Y el paciente mejoró su capacidad visual, mejoró tanto funcional como estructuralmente, como vemos aquí, el edema macular disminuyó, su capacidad visual aumentó a 20-70 y volvió a recuperar su Jagger 24 que tanto le preocupaba, pero ciertamente detectamos un incremento en la presión intraocular. Entonces, bueno, nada más el hecho de comentar que, bueno, el Usurdex también es una buena opción para tratar edema macular. Yo sé que está o sea, su principal indicación es en oclusiones vasculares, pero bueno, tenemos buena respuesta en pacientes con diabetes, es simple y sencillamente otra opción terapéutica, pero que hay que estar muy al pendiente de las presiones intraoculares de estos pacientes, nada más para evitar complicaciones posteriores a este tipo de tratamientos. Muchas gracias, Gaby. Bueno, yo me gustaría hacer un comentario y más que nada pedirle a Sergio, yo sé que Enrique tiene siempre utiliza o trata de utilizar la terapia combinada incluyendo el acetato de triamcinolona libre de conservadores, pero me gustaría, antes de que hables tú, Enrique, un poquito brevemente de eso, si en qué casos, Sergio, tú tienes algún caso ideal, describirme un caso ideal. Por ejemplo, para mí este es un caso muy bueno para utilizar corticoides, no sé si tú los consideras en algunos otros casos. No, estoy de acuerdo contigo, este es el de los mejores casos para utilizar el implante de liberación prolongada.
El problema de utilizar el Avastin o el Lucentis en un paciente vitrectomizado es que se altera mucho la depuración del mismo. Sabemos que el vitrio actúa como una especie de reservorio del medicamento durante varios días, que es lo que hace actuar. Si está el paciente vitrectomizado y tú le inyectas el Avastin, pues se lava antes de que haga efecto el mismo, 3 días. Entonces el implante de dexametasona, ya sea Usurdex, Iluvien, o los que se estén vayan a salir al mercado, no tienen ese problema. Tú lo metes a cavidad vítrea, se empieza a liberar poco a poco y empieza a actuar. Entonces yo también lo he usado mucho en pacientes vitrectomizados con edema macular residual, pseudofactos obviamente, porque no hay ya formación de catarata, y me he fijado que muchos de estos pacientes tienen hipertensión, pero no tan importante probablemente como muchos pacientes que a lo mejor tienen con el uso de triamcinolona. Yo por eso lo prefiero mucho en estos casos en particular. Obviamente lo que nos limita mucho el uso del implante de dexametasona en otros casos pues es el costo, ¿no? Ahorita anda, no sé, 16,000 pesos, que pues obviamente poca gente lo puede sufragar. Entonces en muchos de los casos que no están vitrectomizados, pues seguimos obviamente utilizando el Avastin. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me gustaría hacer un par de observaciones finalmente sobre el manejo del edema macular. Como podemos ver, los lineamientos para fotocoagular o no fotocoagular a un paciente cuando tiene retinopatía diabética proliferativa son bastante claros, pero las alternativas que tenemos actualmente posteriores al láser son muchas, y el individualizar el tratamiento sí requiere de experiencia y de un estudio un poquito más a fondo de cada paciente para poder lograr que ese paciente tenga una solución que sea adecuada para sus necesidades y que a su vez sea accesible en un entorno que económicamente sabemos que a veces es difícil para los pacientes. Finalmente tenemos ya 5 minutos nada más para que nos empiecen a ofrecer la cena, y me gustaría que nos presentaran el doctor Roy 2 casos quirúrgicos interesantes que ya básicamente tocan lo que es el extremo catastrófico de esta enfermedad. Hemos hablado de casos que finalmente muchos tienen visión funcional, pero en este caso, en estos últimos dos videos que vamos a ver, vamos a hablar sobre las situaciones en las cuales estamos tratando de agotar el último recurso quirúrgico para estos casos. Por favor. Bueno, el objetivo de esta presentación es ver no solamente el aspecto médico, sino también el quirúrgico. Voy a ser muy breve. Este es un paciente, vamos a tratar de ser lo más rápido posible porque ya es un poco tarde. Una paciente de 48 años, con cuentadedos a 2 metros, con una disminución reciente de agudeza visual. Refiere que hace poco le bajó la visión, quizá 2-3 semanas, y lo que pasa es que tiene una proliferación fibrovascular que recientemente está tomando la mácula y por eso refiere una baja de agudeza visual. Entonces, realmente con el advenimiento de la vitrectomía de calibre pequeño, que algunos de nosotros la venimos haciendo ya hace mucho tiempo, ha mejorado mucho no solamente el beneficio del paciente, sino la técnica quirúrgica en sí, porque el vitrector nosotros ahora lo usamos como un instrumento, no solamente como un elemento para eliminar el vitrio, sino también para manipular, cortar y eliminar estas proliferaciones que ustedes pueden ver ahí, como en este caso el problema es que además de esta proliferación fibrovascular bastante extensa, hay un desprendimiento de retina y la retina está muy delgada, entonces es muy fácil romper la retina. Esto que ustedes están viendo, pues realmente con otro calibre es muy complicado. Con el calibre 25 nos facilita, por el tamaño de la boca del vitrector, manipular estos tejidos y la estabilidad de la cavidad vítrea. Vean ustedes cómo puedo estar muy cerca de la retina sin romperla, separando la hialoides. Es muy importante tratar de quitar, yo siempre hago énfasis en quitar todas las proliferaciones y la hialoides, porque en el segundo caso que les voy a mostrar, que fue operado por otro compañero que le dejaron la hialoides, bueno, van a ver ustedes lo que sucedió. Obviamente no hay que tener miedo de romper la retina, hay que tratar de no hacerlo. Es preferible hacer una ruptura o retinectomía controlada con tal de liberar las tracciones, que dejar las tracciones con tal de no romper la retina.
Aquí este es otro método que estoy usando, que es con la luz estoy empujando la retina y con la pinza estoy separando. Se separa bastante bien la proliferación fibrovascular y realmente la vitrectomía con calibre 25 tiene muchas ventajas. El paciente sangra menos porque es una cavidad presurizada y este instrumento, el vitrector, realmente nos puede servir como otro instrumento más para manipular los tejidos. La probabilidad de romper la retina existe, pero son retinectomías más pequeñas y controladas. Como les digo, no hay que tener miedo. Aquí, si ustedes ven ahí abajo, ya se hicieron 2 retinectomías. Esta es la parte superior, obviamente el paciente está al revés porque está acostado. Este es el sector superior y entonces lo que estoy haciendo aquí es fotocoagular y finalmente estoy haciendo el intercambio. Y en este caso, como las retinectomías estaban arriba, tomé la decisión de dejar gas, no dejé silicón, y esto también creo que es importante porque no todo paciente que se opera y que tiene retinectomías equivale a poner silicón. Entonces ustedes van a ver ahorita cómo prácticamente estoy terminando el intercambio, le aplico láser a las retinectomías y a toda la retina. Hay que ser un poquito exhaustivo con el láser a toda la retina. De hecho, las retinectomías me sirvieron para drenar todo el líquido que estaba en el desprendimiento de retina traccional. A veces, cuando son desprendimientos de retina traccionales muy importantes, en los que no rompo retina en la cirugía, intencionalmente rompo retina para drenar ese líquido y poner láser, porque si dejo un área muy extensa de desprendimiento de retina, aunque no tenga agujero, ese paciente seguramente va a hacer rubiosis, porque la retina desprendida hace isquemia y factor de crecimiento vascular endotelio. Aquí ya estoy terminando y vean ustedes, dejo gas y este es el resultado. Mejoró bastante. Aquí pueden ver las retinectomías, no le puse silicón, con gas salió bastante buena agudeza visual. Y este es un paciente, ya para terminar, que otro colega había operado, le había puesto silicón y le había dicho que ya no había nada que hacer. El otro ojo era un glaucoma neovascular absoluto y este paciente se presentó conmigo con movimiento de manos, con silicón debajo de la retina, y el médico que lo operó le dijo que ya no valía la pena pues entrar a quitar ese silicón porque estaba debajo de la retina. Entonces aquí este caso creo que es más interesante porque van a ver qué pasa cuando uno no es exhaustivo en quitar la hialoides y las proliferaciones fibrovasculares, sobre todo que era un ojo único. Pues aquí estoy retirando el silicón, hay un poco de silicón en la cámara anterior. Una de las ventajas que tiene utilizar estos calibres pequeños es que podemos manipular perfectamente la cámara anterior. Obviamente el silicón flota y bueno, se fue a la cámara anterior y aquí lo estamos eliminando en una forma bastante adecuada. De hecho, los trócares nos pueden servir como otro instrumento para entrar a la cámara anterior. Bueno, aquí es lo que quiero que vean. La retina está flotando porque tiene silicón aquí abajo. Entonces tiene silicón debajo de la retina y por eso se ve, incluso la pars plana tiene aquí en la periferia, tiene hasta el epitelio del cuerpo, si bien está desprendido por el silicón que estaba flotando. Lo que yo hice, le puse líquido pesado y vean ustedes, lo que sucedió es que como no le quitaron bien la hialoides periférica, se contrajo toda la base del ítrio, se hizo una retinectomía y por ahí se metió el silicón. Entonces lo que tomé la decisión de hacer después de poner líquido pesado fue, como vi que la retina no daba, no se pegaba a pesar del líquido pesado y porque tenía silicón, pues hay que sacar el silicón debajo de la retina. Vean ustedes, lo que estoy haciendo es cortar la retina periférica y aquí creo que, pues bueno, se alcanza a ver, lástima que la imagen está un poco lejos, pero se alcanza a ver cómo está saliendo la burbuja de silicón y vean ustedes, pues es una maniobra ahí para que salga y como el silicón flota, afortunadamente no era silicón pesado, que también nos ha tocado casos con silicón pesado que ahí sí el silicón no flota y tenemos que entrar a buscarlo. En este caso sí flota y vean qué cantidad de silicón tenía el paciente debajo de la retina, pues por eso estaba pues como estaba, ¿no? Y van a ver ustedes cómo voy a terminar por cortar prácticamente 270, si no recuerdo más, la retina, porque tiene todavía silicón, aquí tiene un poco de silicón que ya se estaba emulsificando y por acá tiene otro más de silicón. Como les digo, siempre la importancia de hacer estas cirugías es la mácula. Hay que buscar visión central para que el paciente tenga una oportunidad de visión ambulatoria. Entonces aquí continué eliminando el silicón y vean ustedes cómo está toda la retina periférica, está contraída. Esto no hay forma de que se pegue más que cortando la retina.
Y vean ustedes cómo sigo cortando la retina inferior y sigue saliendo silicón. Será una cantidad importante de silicón, porque lo que se había hecho en este caso era, pues le habían hecho vitrectomía central, no quitaron membranas, no quitaron la hialoides, y pues se contrajo toda la periferia. Lo que hicieron pues fue vitrectomía central y lo rellenaron de silicón. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo las personas que están en entrenamiento, que el silicón no es la cura, el silicón es un tamponamiento nada más. Entonces vean ustedes cómo sigue saliendo el silicón, y aparentemente es una burbujita, pero el silicón va a salir más, todo esto está lleno de silicón. Entonces obviamente lo que buscamos es un resultado visual, sobre todo en un ojo único, y parte del motivo de esta presentación es decir, hasta dónde uno puede ofrecerle algo al paciente. Yo creo que siempre hay que, si uno considera que tiene las facultades y habilidades para lograrlo, creo que hay que aventarse a hacerlo, sobre todo en casos como este que es ojo único. Entonces aquí lo que está pasando es que ya le estoy poniendo el líquido pesado. Prácticamente la retina, hice una retinectomía 360 grados, quedaba aquí abajo, perdón a quien esté poniendo láser ahí, aquí lo dejé anclado la retina, estoy haciendo el intercambio, finalmente evidentemente le puse silicón, y finalmente este es el caso posoperatorio. El paciente quedó con cuentadedos a 4 metros, la retina está pegada, tiene un plieguecito aquí, no pasa nada, pero aquí la importancia es que sí se pudo hacer algo, y el paciente hasta el día de hoy pues camina como puede, ¿no? Ambulatoriamente, pero camina bien. Muchas gracias, Enrique. Bueno, eso finaliza los casos. No sé si nuestros invitados quisieran hacer algún comentario final respecto de este caso o de los otros casos que se mencionaron, y si no hay alguna otra pregunta en el público que tuvieran la inquietud por hacer, aprovechando que está aquí el doctor Barrientos o nuestros ponentes invitados. Sí, no, sí. Yo tengo una rápida. Sí. Gracias. Y aprovechando la presencia del doctor, hace poco nos tocó hacer un estudio para la red Cochrane de muerte vascular asociada al uso de antiangiogénicos, comparando los que en ese entonces se tenían, ¿no? Pegaptanib, ranibizumab y bevacizumab. Finalmente, y después de hacer el estudio que conglomeró 252 estudios con metaanálisis para esta red Cochrane, pues el resultado era pues de llamar la atención. El uso de antiangiogénico a largo plazo, más de 2 años, más de 8 veces, considerando uno o los dos ojos, incrementa 6 veces el riesgo de muerte vascular, independientemente de si es ranibizumab, bevacizumab o pegaptanib. La pregunta sería, bueno, evidentemente estamos ya viendo esas consecuencias, las vamos a ver todavía más, porque como ustedes lo dicen, hay un abuso de antiangiogénicos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Vaya, ¿hasta dónde ofrecerle al paciente una mejoría visual en base a un OCT? Decir, bueno, estás en 20/40, tal vez te pueda mejorar a 20/20 si hacemos todo este proceso, y trae 2 o 3 años, nos habla el familiar y nos dice, pues doctor, ya falleció, ¿no? Muchas gracias por su ayuda, ¿no? Y a lo mejor, bueno, aquí no hay a lo mejor, pero tal vez pudo haber sido diferente la historia, no lo sé, o sea, no hay una línea marcada, no hay muchos estudios de esto. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que si yo tuviera edema macular diabético, me gustaría no tener edema macular diabético, y la verdad es que sí, esto es, obviamente la medicina basada en evidencia tiene un peso muy importante, pero es difícil, y esto se ha estudiado tanto en diabéticos, pero también se ha estudiado de manera muy extensa, comparando los diferentes antiangiogénicos en pacientes con degeneración macular relacionada a edad, en estudios no retrospectivos como pueden ser algunas de los metaanálisis que sí incorporan estudios prospectivos, pero sí haciendo un análisis como puede ser los estudios del ranibizumab comparando con el y el CAT, y realmente hay mucho debate al respecto. Mi opinión muy personal es que a pesar de que si hay un abuso, no tanto en el uso sino en la mala indicación de los antiangiogénicos, yo creo que si yo tuviera que tratarme de edema macular sí sería muy agresivo y trataría de ser lo más... ¿Qué pasa después? Evidentemente sí se asume un riesgo utilizando un medicamento que inhibe una sustancia que es parte de la embriogénesis y de la vasculogénesis, pero finalmente yo creo que
que sí hay que tenerlo con reserva y al paciente sí tratar de ofrecerle las mejores alternativas que tenemos en ese momento para ofrecerle una mejor visión. Sería una conclusión, bueno, tal vez decir, dejémoselo a los expertos. Sí. Tal vez decir eso, bueno, para empezar, dejémosle al que sabe de retina esto, pues, porque sabemos que gente que no tiene toda la experiencia lo hace, ¿no? Yo creo que es un tema un poco complicado y polémico. Yo más bien diría, quien quiera que lo haga, tiene que tener el conocimiento de lo que está haciendo y, como cualquier tratamiento, hacerlo a tener un uso racional de lo que está haciendo, cualquiera, que en este caso antiangiogénicos, más que orientar quién es el que técnicamente o legalmente lo debe de hacer. Creo que lo ideal, como cualquier tratamiento, es el que sepa y el que tenga la capacidad. Parte de eso roza por la cuestión legal, efectivamente, pero yo sí sugiero, porque lo hemos visto, pacientes que no tienen ni siquiera retinopatía diabética moderada y que les van a poner una vacuna. Hay que tener, es muy rico cobrar un poco por el antiangiogénico, hay que tener un poquito de ética, y yo invito a la gente que aplica antiangiogénicos a que nada más lo hagan con cuidado, lo hagan bien y que le digan la verdad al paciente, nada más. Sí, definitivamente todos los antiangiogénicos aumentan el riesgo de muerte cardiovascular. Donde más se ha visto eso es en las aplicaciones originales, por ejemplo, de Neovascuna, que es, como todos sabemos, el cáncer de colon metastásico. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo el CAT, ahorita me viene a la mente, en los gráficos de Bosque, que por ahí se publican, la razón de momios, yo me acuerdo, no es tan alta, o sea, sí es un poquito mayor, ¿verdad? En el rango de 1.2, 1.3, pero 6 se me hace muy alto, ¿no? El CAT. Pero bueno, hay cierta controversia. El consenso entre los médicos que se dedican a ver estas situaciones de muerte cardiovascular, los cardiólogos, es que no hay un riesgo así significativo. Es cierto que se cae en el sobreuso. Nosotros tenemos un problema, yo pienso que en todos lados, ¿no? De que hay voces que claman porque se sustituya la fotocoagulación panretiniana cuando está indicada en retinopatía diabética proliferativa por el uso de antiangiogénico, ¿no? Teóricamente, pues sí se puede, ¿no? O sea, tú le pones antiangiogénico a esos pacientes y les vas a producir involución de los neovazos. Pero ¿qué pasa si esos pacientes dejan de ir por alguna causa, ¿no? Como comentamos en un principio? Te van a regresar con un glaucoma neovascular, que a lo mejor sí lo puedes sacar tú con una válvula, una base, pero a lo mejor la agudeza visual no va a ser lo mismo. Entonces, definitivamente pienso que los que tienen mejor criterio para el uso de antiangiogénicos son las especialistas en retina, y se debe limitar su uso a ellos. Luego también se cae en la situación, todavía es prevalente, que se tenía al principio del uso de la terapia antiangiogénica, lo contrario, que es inyectar nada más una vez o dos, o inyectar cada 4 meses, cada 6 meses, que pues eso a veces no sirve de nada, ¿no? O sea, hay regímenes que ya se han estado probando, el PRN, el tratar y extender, varios, que el médico especialista en retina tiene un poquito más de criterio en saberlos aplicar sobre el oftalmólogo general. Bueno, con eso cerramos la sesión. Yo les agradezco su presencia y bueno, para finalizar me gustaría agradecer la presencia de nuestros 4 invitados para la sesión, entregando un reconocimiento que representa pues el esfuerzo de los ponentes por venir, y a los asistentes también agradecerles su presencia. Roberto, muchas gracias. Gaby, muchas gracias por venir. Sergio, Enrique, muchas gracias. Y bueno, doctora, muchas gracias por su invitación al participar. Y en nombre del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco AC y el mío propio, agradezco
la coordinación del doctor Humberto Ruiz García con el tema manejo actual de la diabetes. Bien, quiero invitarles a degustar una cena por parte del colegio y nuestros patrocinadores del área comercial. Quiero también disculparme por el evento anterior que falló un poquito el sonido y ahorita hacer notar que hay un congreso de anestesiólogos, por eso estamos en este espacio. Las próximas sesiones se llevarán a cabo en los salones que siempre ustedes han conocido y que ya en otras mesas directivas se llevó a cabo. Disculpándome, pero creo que está agradable el lugar y están ustedes cómodos y bueno, también valoremos que el Hilton es muy grande, pero aquí tenemos un 30% menos los costos. El ballet parking está a la orden de traerle su carro por si llueve. Sé que hay algunas adecuaciones a los cuales nos tenemos que ajustar este año, pero creo que nos va a ir muy bien. Estoy agradecida con ustedes por haber asistido. Me da alegría de ver que somos muchos para hacer retina, porque diabetes es muy interesante para todos, no lo dudo, pero glaucoma a veces se nos hace como una invitación. Yo esperaba menos gente y bueno, ahorita el tema es atractivo, glaucoma a lo mejor también o cualquier otro. Yo espero que el salón sea suficiente para cualquier tema, para cualquier subespecialidad. Discúlpenme ustedes por esta ocasión. Vamos a reiterar pues la cordial invitación que se les realiza para el 5 de marzo a la sesión que pues será de la